Alejandro Quintana Menéndez. Muchas gracias por venir, Doc. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme. Sí, no, la verdad es que es un honor tenerlo aquí. Doc, usted es licenciado en microbiología por la Universidad de Habana, en Cuba. Tiene una maestría en ciencias naturales e ingeniería y actualmente está cursando su doctorado en el mismo tema. Todo esto en la UAM Coajimalpa. Pero no solo eso, ha recibido el título de oro, el premio al mérito científico, la medalla al mérito académico, ha tenido una mención académica y todo su trabajo ha sido altamente galardonado en la Academia Mexicana de Ingeniería y así como en la Sociedad Cubana de Microbiología. Tiene artículos, tiene seminarios, así que de verdad es un verdadero honor tenerlo aquí. Pues gracias, estamos empezando en esto, pero está bien, vamos a ir avanzando en este mundo de la ciencia, ¿no? Está bien difundir todo esto. Qué bueno, Doc. Doc, antes de comenzar, me gustaría que nos contara qué es lo que hace para la gente que no lo conozca. Bien, vamos a platicar un poco de esto. Bien, como bien decías, pues mi base científica viene siendo la microbiología. O sea, es lo primero que empecé a trabajar. Me apasiona el mundo de los microorganismos desde chico. Pues a grandes rasgos, ahora mismo estamos trabajando específicamente en mi posgrado con una bacteria, un microorganismo, de los grupos de microorganismos que existen. Hay uno que son las bacterias, creo que es de los que más conocemos, porque quizás por lo malo más que por lo bueno, y eso es algo que quisiera que cambie un poco, ¿no? La perspectiva que tenemos sobre esto, aunque pues todos sabemos también todo lo que puede, todos los beneficios que tienen las bacterias y los microorganismos. Es Bacillus subtilis, es una bacteria que se encuentra naturalmente en la rizosfera de las plantas, asociado a la raíz de las plantas. Ahí son como que compañeros en una simbiosis que tienen. Y Bacillus produce muchos compuestos, ¿no? Que ayudan a que la planta crezca mucho mejor, ¿no? Además de que pues, evita que otros microorganismos pues, ataquen la planta y eso pues, puede provocar entonces una infección. Esa bacteria en particular produce un compuesto que se llama ácido indolacético, pues es una usina, pues quedémonos en que es un compuesto que es bueno para las plantas, un compuesto que ayuda a que las plantas crezcan mucho mejor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos desarrollando un enfoque un poco global, un enfoque que se conoce actualmente como chasis bacterianos o biofábrica celular, donde estamos analizando toda la fisiología del metabolismo secundario de Bacillus subtilis específicamente. Un enfoque primero matemático, o sea, es un poco interdisciplina la tesis que estoy trabajando, con un trabajo que se llama modelado matemático de metabolismo celular, donde puedes analizar entonces a nivel de redes metabólicas cómo se comporta el metabolismo de Bacillus subtilis en este caso. Estamos haciendo trabajos de bioreactores y trabajos también a nivel de microbiología para primero evaluar la producción de ese compuesto, del ácido endolacético, de esa fitomona, y luego pues sobreproducir, ¿no? Lograr una sobreestimulación de ese compuesto. Y ahí entra otra herramienta que es la ingeniería genética, ¿no? Pues actualmente podemos modificar el genoma de Bacillus y específicamente en esto de la producción de esta fitohormona, del ácido endolacético, y producir entonces pues más de este compuesto, ¿no? Entonces estamos enrollados en un proyecto bastante global en ese sentido, donde estamos analizando entonces la producción del ácido endolacético, ese compuesto que les decía que ayuda a que crezcan mejor las plantas, teniendo en cuenta pues varias herramientas, ¿no? Modelado matemático de metabolismo celular, análisis de biofábricas celulares, cultivo en bioreactores, que es algo que tiene mucho impacto actualmente, el trabajo con bioreactores en los microorganismos, y pues la biología, la ingeniería genética, de manera particular para editar el genoma de bacilos. Oh, pues creo que está muy completo el tema, creo que tienes como muchas áreas ahí y es bien interesante cómo usar alguna bacteria y Ujú. modificarla, o sea, justo con estas herramientas de ingeniería genética, cómo se modifica para que te produzca algo que tienes en interés, ¿no? O sea, porque al final del día es con todas las herramientas que ya están naturalmente, porque justo ahorita nos platicas un poco más de eso, pero cómo usarlas para que hagan las bacterias lo que quieres, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, es esta parte de ingeniería genética, ¿cómo la hacen? Pues sí, es bien interesante, quizás ingeniería genética pues, suene muchísimo en la actualidad, pues es una herramienta que se empieza a utilizar desde hace unos años, ¿no? Pues haciendo un poquillo de historia, pues podemos pensar que pues, desde que comenzamos con los proyectos de secuenciaciones de genoma, por allá por finales del siglo XX, inicios del XXI, pues empezó primero con el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick,
Luego, pues empezaron a entender de que pues, toda esta información genética pues estaba en esa estructura, en esta base de datos. O sea, toda la guía para producir proteínas para que tenga todas las funciones a nivel biológico de microorganismos y de organismos de manera general, pues estaban en esa base genética. Se empezó a estudiar muchísimo y empezó a cobrar mucha tendencia a los estudios que analizaban el ADN, ¿no? Pero eso avanzó un poco más y ya no solo teníamos esa data masiva de secuencias, teníamos unas bases de datos gigantes, empezó el análisis de las ómicas, ¿no? Para hacer un poquito de historia. Y pues para la comunidad general, pues básicamente es que tenemos como que imagínense bibliotecas gigantes donde tuviéramos toda la información de genomas de microorganismos y de organismos de manera general, pero el tratamiento de esa información pues no era algo que habíamos llegado a entender todavía del todo, ¿no? Sí sabíamos y empezó a aparecer la genómica, luego la transcriptómica, que viene siendo pues el ADN se pasa, se transcribe a ARN, Ujú. y luego la proteómica, que es de ARN proteína. Pero toda esa información genética, pues había que darle un trato, ¿no? Había que entenderla y pues lo poder trabajar con eso, ¿no? Ahí hay que entrar en parte la parte de trabajo que estoy realizando con el doctor Roberto Olivares, el coordinador de la licenciatura en Ingeniería Biológica aquí en la universidad, un doctor de mucho prestigio, le agradezco muchísimo que me haya permitido trabajar con él desde su maestría. Pues el doctor hace un trabajo que se llama modelado matemático de metabolismo celular, o sea, hace análisis de ese metabolismo, digamos que es un paso más adelante de esa escritura de los genomas, ¿no? Esos genomas que están en bases de datos se pueden pasar a modelos matemáticos a escala genómica, incluso modelos matemáticos de metabolismo, modelos metabólicos a escala genómica, cuando logras tener esa asociación gen, proteína, reacción acomodada en una matriz estequiométrica, en el caso de que sea un modelo matemático, y puedes entonces analizar cómo se comporta toda la red metabólica, ¿no? No vamos a entrar en tanto detalle, pero esa es una manera de tratar esos datos, ¿no? Y luego también se empezó a entender que esos genes, esas pequeñas estructuras que determinaban las funciones, pues se podían modificar, ¿no? Primero entenderlos, muchas patologías, enfermedades, sobre todo empezó a trabajarse con eso, estaban asociadas a genes, ¿no? De manera particular, todavía hoy en día hay muchas enfermedades que están asociadas a genes. Y entonces, pues esos genes se pueden modificar y se pueden trabajar. Entonces ahí empieza otro campo, que es la edición genética, ¿no? La edición genética tiene varios años, no es tan actual como muchos pensamos. Los primeros pasos que se trabajó en edición genética fueron unas proteínas que se llamaban nucleasas de 2 de zinc y otras proteínas que eran tipo TALENs. ¿Qué pasaba con eso? Las nucleasas de 2 de zinc y las proteínas tipo TALENs es un tratamiento muy costoso. Eso solo se estaba realizando en laboratorios de top en el mundo, laboratorios, países desarrollados, tipo Estados Unidos, en algunos laboratorios de Europa, Alemania, porque es muy costoso, requieres de un personal muy profesional para trabajar con eso y requieres de mucho trabajo, mucha expertise, ¿no? Entonces, editar era una limitación que teníamos en ese momento. Ujú. Pero luego, pues fuimos avanzando y se pudo entender entonces que había otras maneras de hacer edición genética. Un microbiólogo fue el que descubrió unas bacterias, eh, así como Jica, español, Ujú. y él se dio cuenta de que esas bacterias pues tenían unos pedacitos de ADN que no tenían por qué estar ahí, ¿no? Y entonces luego se dieron cuenta de que eso correspondía al genoma de unos fagos. Esa es como la historia de esta herramienta de edición genética, ¿no? Que seguro a muchos les suena. Y pues, ¿qué pasa? Que ellos se dieron cuenta de que esos pedacitos de ADN, pues eso era una inmunidad hasta cierto punto, ¿no? Una inmunidad adaptativa, como hoy en día con los anticuerpos. Y entonces empezaron a entender todo este proceso que luego llevó a más científicos a trabajar en esto. Y pues hace poco, en el 2020, pues las dos mujeres, la doctora Charpentier y Doudna, pues descubrieron, pues lograron crear esta tecnología que es CRISPR, que viene de repeticiones palindrómicas cortas, regularmente espaciadas, y CRISPR-Cas es como el apellido, porque Cas son las enzimas tipo nucleasas que son las que hacen el corte. Ujú. Entonces, esa tecnología, que ya lleva varios años, pues es lo que estamos tratando pues, de replicar acá, ¿no? Una variante de esa tecnología que es CRISPR Interference, que luego platicaremos un poco de ella, es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué pasa con CRISPR? Que es muy sencillo, o sea, ¿cómo les explico? O sea, básicamente solo necesitas una pequeña secuencia de ARN
y una proteína tipo Cas. De hecho, estas científicas lo hacían in vitro, o sea, en el laboratorio, no necesitaban células in vivo ni nada. Y es capaz estos dos componentes de una manera programable de hacer edición genética, ¿no? De hacer un corte y introducir. Entonces, y pues eso es mucho, eso es lo que ha permitido entonces, digamos que revolucionar, socializar la edición genética, y por eso es que ahora es más común hacer edición genética, es más común que haya muchos trabajos que hablen de CRISPR. Si revisas las publicaciones, pues se han disparado en los últimos años, ¿no? De prácticamente nada a muchísimo, ¿no? Hay unos trabajos de Mujica que habla de estos temas y es bien interesante, ¿no? Entonces acá queremos hacer eso, específicamente con Bacillus, como les decía, porque nos interesa varias cosas. Nos interesa ver si podemos lograr unas células de Bacillus, estas cepas que sean sobreproductoras. Ya de por sí ya produce ácido indolacético, pero sobreestimular la producción de esos compuestos pues tiene un impacto grandísimo, porque son compuestos que evitan entonces el uso de fertilizantes químicos, de pesticidas químicos, porque es algo natural que ocurre en las Claro. plantas. O sea, es una fitohormona que normalmente las plantas pues producen su propia fitohormona, y es como que esa interacción con la bacteria lo que hace de que tengas más producción de la fitohormona, hay un mejor crecimiento de las raíces, y pues por ende pues tengas una mejor producción. Claro, y creo que justo este tema de usar la edición genética a tu favor para hacer eso, si bien pues ya es algo que ya ha cobrado mucha relevancia en el mundo de la ciencia y es algo que cada vez está más estudiado, sin embargo de repente suena fuera en los medios, en noticias amarillistas y es como, wow, la edición genética, ¿no? ¿Por qué crees que se deba como que todavía haya cierto miedo, ¿no? En este tema. Es un tema bien interesante, ¿no? Me propusiste en una camisa apretada. Sí, me imaginé que desde que me trajiste íbamos a hablar un poco de edición genética, pero es un tema bien interesante porque la edición genética es controversial en muchos sentidos, ¿no? En específico, el tema de CRISPR, desde que surgió, pues ha traído un montón de temas políticos. Primero, ha habido reuniones de presidentes, reuniones de profesionales en todos los países para ver por lo que pasa en el mundo siempre, ¿no? Quien tenga el poder, quien tenga, pues, digamos que algo que otra persona no tenga, pues tiene el derecho, o en principio pudiera hacer algo con eso, ¿no? Entonces, lo que estaban viendo en un inicio es qué se podría hacer con eso y qué no, o sea, poner los límites. Yo creo que eso ha sido muy importante. Hay un campo de estudio en toda la biología que es la bioética. La bioética es fundamental y tiene que ir de la mano con toda investigación, porque pues es la que le pone los límites a qué se puede hacer y qué no, ¿no? Qué está permitido y qué no. Pero eso no puede ser una traba para que escuchar una palabra sea alarmista como eso, ¿no? O sea, todo el tiempo hemos trabajado, hemos estado consumiendo alimentos y tal son producto de la edición genética. O sea, es producto de todos estos cruces y todo. Por ejemplo, el trigo que tenemos hoy en día, incluso el plátano. Los plátanos normalmente tenían muchas más semillas, prácticamente eran comestibles, ¿no? Y hoy en día pues podemos alimentarnos de esas frutas producto de que se han hecho cruces con esas variedades, y eso es parte de lo que ha permitido entonces que hasta nuestros días tengamos esos alimentos. Y con el CRISPR ocurrió pues algo así, ¿no? Pues apareció ahora de repente una herramienta que permitía hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí hay un punto. Pudieras desarrollar embriones humanos o células que tuvieran ciertas capacidades o potencialidades. Pudieras modificar entonces a nivel de embriones humanos. Entonces, una de las limitantes que se le ha puesto a CRISPR es que no puedes trabajar con células de la línea germinal, no puedes trabajar con embriones, ¿no? Y eso ha sido pues muy radical en ese sentido. Yo creo que está bien por el momento. Hay un caso muy famoso, no sé si lo has escuchado, de un científico asiático, creo que de China, que cuando empezó todo esto de CRISPR, él, él modificó una célula de la línea germinal, específicamente pues, en embriones, y pues un gen que tenía que ver con eh, la potencialidad de padecer de VIH, pues lo eliminó. Era un receptor, creo, de la molécula de VIH. No sé a detalle exactamente, pero por ahí va la cosa. Y bueno, salieron esos embriones, pues al final pues eran pues, unos bebés y tal. Y cuando él no le pidió permiso a nadie, a la comunidad científica, para hacer eso, ni nada de eso, y cuando se enteraron, porque para cómo publicó sus resultados, cuando se enteraron de eso, pues
pues tuvo cárcel, evidentemente, sí, no está preso, ¿no? Entonces, eso digamos que es parte de los límites, ¿no? O sea, hay una corriente también que se llama biohacking, que no está del todo mal, habla un poco de socializar la ciencia y todo eso, pero hay que tener como que un punto de hasta dónde pudieras llegar con eso, ¿no? Está muy bien que no, los grandes monopolios no sean todos los que controlen, pues todo lo que tiene que ser ciencia. O sea, aquí mismo somos una universidad, no somos un claro. monopolio, estamos haciendo ciencia acá a nuestra manera, con los recursos públicos, con recursos del gobierno. Estamos tratando de resolver problemáticas de la sociedad, como esta problemática que tiene que ver con la agricultura, en el caso de mi trabajo, ¿no? Con la producción de mejores eh, plantas basadas en compuestos Sí, naturales. Pero hacer ciencia en la casa, como dice el biohacking y todo esto, y trabajar con ciertos... el CRISPR ha llegado muy fuerte con todo esto de biohacking, pues es un poco problemático. Lo que les quiero decir básicamente es que no es del todo mal la edición genética. Cuando estás trabajando con bacterias que son benéficas, cuando estás trabajando con algo muy abierto como producción de un compuesto que es una fitohormona, eh, y no solo CRISPR para la producción de un compuesto, sino CRISPR para entender fenómenos, porque se trabaja muchísimo la edición genética, digamos, en temas, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Hay ciertos genes que digamos que están asociados a una patología o que se cree que están relacionados con la diseminación del tumor, con la metástasis, con un proceso de cáncer. Y qué manera más eficiente de probarlo que pues puede silenciar esos genes en una línea celular, o sea, no estamos hablando ni siquiera de un animal de laboratorio, en una línea celular puede silenciar esos genes y puede ver el estudio, ¿no? ¿Cuál es la repercusión que tiene el silenciamiento de esos genes, ¿no? Y entonces eso pues te puede dar una idea de qué tan efectiva es la terapia que estás introduciendo, de qué tan efectivo, pues, qué tanta relación tienen esos genes con la patología. Y sí, eso pues CRISPR es ideal porque puedes hacer varias modificaciones a la misma vez, ¿no? Entonces, miremoslo desde ese punto de vista, que los científicos tenemos la obligación con la sociedad de ser transparentes con lo que se está haciendo. La bioética rige toda la investigación y hoy en día no se puede avanzar, con esto del COVID se vio muchísimo, no se puede avanzar en un tratamiento, no se puede avanzar en una investigación sin que pase por comisiones bioéticas, sin que pase por todos esos procesos. Y la edición genética no es del todo mala. Todo el tiempo hemos vivido en una sociedad donde de alguna manera pues estamos alimentándonos, estamos viviendo con organismos y con plantas que son modificadas genéticamente. Y pues hoy en día pues es un avance, es una herramienta, digamos que es algo que tenemos en nuestras manos que pasa, a mí me gusta hacer la analogía con la ingeniería, con la energía nuclear. mm, mm, No sé si has escuchado mucho de eso, sí, ¿no? Quizás es un tema que suena un poco más fuerte incluso, ¿no? Pasó Chernobyl, ¿no? sí, Las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. O sea, te pones a pensar y cuando al público general le suena esto de la y de todo lo que tiene energía. que ver con lo nuclear, de todo lo que tiene con el uranio, pues enseguida pues, es alarmista todo lo que se escucha, ¿no? Pero hoy en día, y en Europa pasa muchísimo, gran parte de la energía que se produce, pues se produce en algunas centrales nucleares que ya están bastante bien, tienen la contención suficiente para que no ocurran accidentes de este tipo, que eran un inicio, y se sabe ya hoy en día de que en el caso de Chernobyl, por ejemplo, fue pues una serie de descuidos acumulados lo que provocó que pasara eso, y es una energía limpia. O sea, ¿qué es peor? Quemar petróleo, hacer un montón de cosas que se hacen con combustibles fósiles y tal, que tienen más contaminación, o usar una energía limpia por el riesgo o el miedo de que pase eso, ¿no? Con la edición genética pasa algo quizás similar, pues han habido casos, o sea, como este caso del Sí, asiático, pues se escucha muchísimo de que con edición genética pudieras entonces clonar a Hitler, por ejemplo, dicen. Pudieras hacer como que cualquier cosa prácticamente, pudieras hacer bebés súper fuertes, pudieras hacer super hombres, como las clásicas películas de Marvel, esta que haces el soldado del ujú, invierno, porque puedes modificar sus genes y hacer lo que sea. En principio sí, pero, pero no vamos a eso, o sea, estamos usando la edición genética como una herramienta de estudio, como una herramienta para entender procesos, incluso para producir compuestos, pero compuestos que son totalmente naturales, que totalmente ayudan a que vivamos en una sociedad mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Quizás
A nosotros como humanos en la sociedad se nos da el poder de tomar la decisión, ¿no? De elegir si la pastilla es roja o la pastilla azul. Entonces, pues eso es parte de lo que... Yo digo que lo que hay que ser más estricto con las políticas de la ética como tal, de qué se puede hacer o no, pero no limitar un campo de estudio, ¿no? O sea, aquí en México creo que hace unos años pasó algo de que se estaban limitando los fondos hacia la biotecnología muchísimo, creo cuando yo llegaba acá en el 2021, porque por todo esto, ¿no? De los transgénicos, o sea, esa es otra palabra que suena fuertísimo, transgénico. Pues no debe ser así, ¿no? Estás limitando el desarrollo de una sociedad, estás limitando proyectos que tienen un montón de años y científicos que han trabajado muchísimo en su línea de investigación por razones totalmente de prensa amarilla, sensacionalista. Creo que esto que menciona de no limitar áreas de investigación es bien importante. Y una gran realidad es que la educación creo que no se debe basar en prohibir. No debe ser como, no, no entres ahí, sino educar a las personas de, ok, vas a entrar, pero vas a tener este cuidado, no puedes trabajar, o sea, Exacto. estudiar ciertas líneas, estudiar con ciertos modelos no es malo porque creo que al final del día, gracias a ese estudio, extiendes el conocimiento, entiendes mejor cómo funciona, entiendes mejor cuáles son las aplicaciones. Lo malo es cuando entonces nada más te quedas en, no, no puedes usarlo. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿no? Porque justo hay una limitación de conocimiento. Si no, suponiendo el ejemplo, estuviéramos en otro universo donde las bacterias fueran un modelo que estuviera prohibido, Claro. ¿de qué tantas cosas nos estaríamos perdiendo Pues actualmente? todo. O sea, quizás el microbiólogo te lo está diciendo, pero prácticamente gracias al estudio de las bacterias, gracias a conocer a estos que son los verdaderos pobladores del planeta, o sea, existían antes que nosotros, son más diversos que nosotros, tenía un profesor, bueno, disculpa Ujú. es que justo es hablando de este mismo tema, ¿no? Y quizás menospreciamos un poco esto, ¿no? Tenía un profesor que decía que no le gustaba cuando decía, ¿no? Que los organismos más simples, ¿no? O sea, se Mm. suele decir muchísimo, sobre todo muchas personas que están fuera de nuestro nicho, incluso en el mismo nicho, organismos simples o los organismos más sencillos, ¿no? Y eso no es del todo cierto, ¿no? O sea, el nivel de adaptación que tienen los microorganismos a condiciones cambiantes del entorno, o sea, ahí mismo hablando de esto que estábamos hablando de Chernobyl, Ujú. pues lo primero que empezó a crecer ahí, pues evidentemente fueron bacterias, ¿no? Vas a Marte, quieres estudiar otro planeta, ¿y qué es lo que primero buscan los astronautas o las misiones espaciales? Pues toman una muestra de suelo de ese planeta o de esa región que quieren estudiar y se fijan si hay qué microorganismos, ¿no? Porque son los primeros entes de vida, ¿no? Para poder entender prácticamente toda la evolución y todo el desarrollo de todo, pues estudian los microorganismos. Entonces, ¿cómo vas a limitar pues áreas del conocimiento, como bien estamos hablando, que nos han dado pues todo el entendimiento que tenemos hoy en día de muchos fenómenos y cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Eh, él le gustaba decir, pues sencillos, no, yo creo que son más complejos incluso que nosotros, ¿no? Porque en tan poco genoma, o sea, que en 5 millones de pares de bases, nosotros tenemos pues, miles de millones, que en 5 millones de pares de bases puedes tener toda la capacidad de sintetizar tus propias estructuras, incluso hay microorganismos que utilizan pues, CO2, que utilizan compuestos inorgánicos, utilizan de todo, hay una diversidad tan grande y que seas capaz de adaptarte a un entorno cambiante, incluso hasta la radiación, microorganismos que soportan la Sí. radiación, que soportan metales pesados, y justo esa potencialidad, y ahí hablaba un poco de los microorganismos buenos, que quizás ese sea un tema muy interesante, que hoy en día se reconoce más, pues, el COVID, pues, esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, porque la tuberculosis a todo el mundo le suena, y hay todo un mundo de microorganismos que son usados desde la antigüedad, porque la cerveza, que tanto nos gusta hoy en día, el pan, pues no existiera sin las bacterias, sin los microorganismos, sin las levaduras en este caso, ¿no? Saccharomyces cerevisiae. Y pues prácticamente todo, ¿no? La producción de etanol hoy en día también en gran parte es por los microorganismos. Entonces, pues digamos que es todo un entendimiento holístico que nos provoca hoy en día, ¿no? Pero no limitar la ciencia nunca va a ser el camino adecuado, diría yo. Me gusta esta parte que dices que o sea, a veces se le ve como los organismos simples, ¿no? Y creo que tendemos a caer en ese error porque tienen menos partes, porque son más Ujú, chiquitos, ujú. porque tienen menos genoma, ¿no? A diferencia de nosotros. Pero justo que con tan poquito hagan tanto, Exacto. creo que ahí está, ahí tiene una gran capa mundo.
Ok, ok, ok. A mí me gusta mucho, pues, que las personas entiendan, ¿no? De que hay muchas maneras de hacer ciencia, ¿no? Pues has platicado con varios investigadores ya en este particular podcast que estás creando. Te agradezco Pues, muchísimo que tengas esta iniciativa de difundir la ciencia de esta manera. Y pues seguro muchos han tocado el tema, muchos tienen sus líneas de investigación y te han platicado un poco de esto, ¿no? Pues digamos, dos grandes ramas que al final terminan entrecruzándose una con la otra, que es la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? En mi caso particular, pues quisiera tocar un poco de ambas, ¿no? Y es parte de lo que intento con este proyecto. O sea, todo el trabajo que estamos haciendo con Bacillus subtilis, pues ayuda a entender entonces digamos, toda esta parte básica del entendimiento teórico del microorganismo, ¿no? Es una bacteria que es una bacteria modelo, específicamente, es el microorganismo modelo de un grupo, una clasificación que tienen las bacterias, que no quiero entrar en tecnicismos, pero bueno, son gram positivas, por decirlo de alguna manera. Y en ese grupo de microorganismos de manera particular, pues Bacillus pues destaca, ¿no? Porque ha sido de los primeros que se secuenció su genoma, fue de los primeros que llamó la atención para entender procesos y tal. Pero no está muy bien estudiado el metabolismo secundario, específicamente la producción de auxina. Entonces, como que parte de mi trabajo es un poco de ciencia básica, ¿no? Con esto mismo de las herramientas de CRISPR, pues pudiera probar entonces cuáles son posibles vías de la producción del ácido acético, que muchas están estudiadas, pero entender también pues, cómo se comporta este microorganismo. Y la parte aplicada de todo este proyecto es todo el impacto eh, y es la justificación, digamos, del proyecto que tiene hoy en día el uso de pesticidas químicos, el uso de compuestos que dañan el suelo y que nos estamos alimentando también entonces de estos compuestos. O sea, es muy famoso el caso del bifenol A, por ejemplo, de que produce esto, ¿no? El caso esta corporación, creo que se llamaba Monsanto, ujú, que producía, pues trataba de regar sus cultivares con un pesticida que hacía mucho daño y tal. Pero hoy en día se siguen usando compuestos químicos, se siguen usando pesticidas químicos. ¿Por qué? Porque abarata mucho el costo, ¿no? Pues tienes un campo gigante y pues vamos a regar esto con este compuesto que mata la plaga, pero también quién sabe todo el efecto que tiene, quién sabe todo el efecto que tiene en el suelo, ese suelo sí, que está lleno de microorganismos, evidentemente, que son los que naturalmente ayudan a que haya una simbiosis con las plantas. Por eso la agricultura orgánica, pues eso es algo que deberíamos retomar, ¿no? Es algo que hay tendencia actualmente a ser un poco más orgánicos con lo que comemos y todo eso, pero necesitas tener herramientas potentes porque me pasó, o sea, uno de mis asesores, lo incluimos en el doctorado, un doctor que se llama Antonino Báez, de la Universidad Benemérita de Puebla. Él trabaja directamente con agricultores, trabaja directamente con producción de microorganismos y biofertilizantes que sirvan para esto. Y pues él nos dice, ¿no? Vas a ver un agricultor hoy en día y le dices, mira, yo tengo esto, ¿no? Es una solución para que le regas Y él te dice, a ver, ¿cuánto me crece mi planta de tanto a tanto? O sea, al agricultor no le interesa hasta cierto punto que sea, claro. lo que más le interesa, pues es evidente, ¿no? Pues, ¿qué tanto gano yo con esto en comparado con lo que tenía antes, ¿no? O sea, mi tomate va a ser más grande en menos tiempo y yo voy a tener más tomate, mi fruto va a ser más carnoso, voy a tener mejor producción y eso es lo que le interesa, ¿no? ¿Qué pasa? Que quizás esta parte de la producción de hormonas y todo esto es un campo que todavía está muy limitado acá. O sea, así se habla de usar bioinóculos de microorganismos, ¿no? O sea, hay muchísimas soluciones comerciales que lo que tienen es como que un pool de bacterias y pues se la añades al cultivar y pues funciona, ¿no? Y nosotros estamos tratando de lograr entonces, por un lado, producir más compuestos de este tipo, más fitohormonas, porque ¿qué ocurre con las fitohormonas? Quizás es algo que se entiende muy bien con una analogía a nivel humano. Nosotros producimos hormonas todo el tiempo, ¿no? Conocemos evidentemente la dopamina, serotonina, insulina, pues bueno, Ujú, son compuestos nosotros que con una pequeña concentración pues provocan grandes cambios, ¿no? Es la característica que tienen las hormonas. Pequeñas concentraciones de una hormona provocan cambios a nivel fisiológico muy grandes, ¿no? Y es lo mismo en las plantas, o sea, pequeñas concentraciones de una hormona, en el caso de las hormonas de las plantas, esta es una de ellas, las auxinas, provocan grandes cambios en la planta. Entonces, sí, es increíble lo que puedes lograr entonces. Ya hemos hecho algunos estudios donde se demuestra que comparado con un control, pues hay un mayor crecimiento de las raíces de la planta, una mayor producción a nivel de ápice de la planta también. Estamos en un inicio, porque estamos empezando a entender todavía cómo es todo este proceso,
pero es interesante lo que puedes lograr entonces a nivel de agricultura orgánica, ¿no? A nivel de producir compuestos que sean muy beneficiosos, ¿no? Quizás eso es lo que necesitamos hoy en día para difundir esto, ¿no? Tener una mayor cercanía con los productores, una mayor cercanía con las personas que se encargan de todo esto, y pues cerrar este ciclo, ¿no? Porque mi trabajo en partes es ingeniería metabólica, y hay un ciclo en ingeniería metabólica que es diseño, construcción, prueba, aprendizaje. Así se rigen todos los proyectos de ingeniería metabólica. Todo esto del diseño, digamos que es parte de lo que estoy haciendo, de lo que empecé a hacer con el doctor Roberto, que es todo esto del análisis de la red metabólica en microorganismos, empezar a entender cómo la fisiología de Bacillus subtilis se puede dirigir hacia ese metabolismo secundario, hacia la producción de esos compuestos. Tienes que probar eso que estás haciendo, pues ahí usas bioreactores donde creces estos microorganismos y ves qué tanto moviendo pH, temperatura, concentración de un inductor, en este caso, que es un compuesto que es el triptófano, moviendo ciertas cosas puedes como que cambiar eso. Y luego pues puedes hacer otro como usar la ingeniería genética, usar otras herramientas donde los resultados que tenías de ese análisis de los compuestos, pues puedes modificar, ¿no? Puedes modificar y puedes obtener eso. Y luego, pues aprendes de eso y sigues desarrollando el ciclo, sigues iterando ese ciclo, ¿no? Pero la idea es cerrar el ciclo, ¿no? La idea es como Ah, que tus proyectos ya tiendan a cerrar ese ciclo. Y eso es lo que estamos trabajando, pues analizar la estructura de Bacillus subtilis, analizar todo su metabolismo secundario con todas estas herramientas que estamos trabajando y lograr llevar a un producto que sea aplicable, un producto que se pueda usar en el campo. No engavetar esta investigación y parte del trabajo queremos como que probar este compuesto a nivel de plantas, ¿no? A nivel de las raíces de las plantas. creo que esta última parte de probarlo es bien importante, ¿no? Porque nada en contra de la ciencia aplicada y es Ujú, muy interesante para siempre ujú, extender el conocimiento, pero creo que a estas alturas del mundo, la sociedad en general como estamos, creo que tenemos que pensar más, ok, esto que voy a hacer, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a la sociedad en general, ¿no? Porque creo que ahí es donde empezamos a hacer un cambio. Ya no se queda justo, ya no se queda en una investigación y que pues ujú. hay veces que hay ciertos Pues procesos sí, que claro. necesitas una investigación de años previa para poder ya desarrollar algo, ¿no? Pero creo que sí tenemos que empezar a mirar hasta esta parte de, ok, con esto, ¿qué ventajas? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? No pensar en solo descubrir algo y ya. Bueno, es a lo Ujú, mejor ujú. mi No, perspectiva, totalmente cierto. porque creo que, uno, el mundo ya no está para eso Ujú, y la sociedad ya no está como para solo desarrollar cosas por desarrollar, sino está me gusta mucho esta idea de pues probarlo, ¿no? Y creo que parte importante de probar ciertos proyectos es también hacer una validación de mercado, ¿no? claro, claro, Ver cuánto te sale, cuánto claro. me cuesta yo producir esto con esto. Ok, con esto te vas a ahorrar tanto, ¿no? Porque ya te vas a ahorrar lo del biofertilizante, te vas a ahorrar agua a lo mejor, te vas a Ujú, ahorrar X o Y cosas, ¿no? Vas a ganar más esto. Y siento que es parte importante siempre los proyectos llevarlos hacia esa línea, ¿no? Porque entonces ahí ya más fácil es, ok, ¿sabes qué? Lo voy a usar. ujú, ¿Sabes claro. qué? Sí lo voy a aplicar porque sí me sirve, sí me usa. Y Ujú, todo creo que también está en cómo venda uno su proyecto, ¿no? claro. En cómo llegue a las comunidades, cómo se acerque y lo platique, lo cuente, lo ofrezca, ¿no? Si llegas ofreciéndole con todos los tecnicismos, Sí, sí, sí. Sí, justo eso, y es parte de pues, la idea que tiene pues, el grupo de investigación que estamos trabajando. Pues el doctor Roberto, pues hemos tenido varios estudiantes de licenciatura, de proyecto terminal, que han desarrollado, pues, o sea, yo me he quedado más con ya toda esta parte ya de edición genética, de hacer la ingeniería metabólica, pues porque tengo un poco más de tiempo, pero ujú, el proyecto como tal se ha bifurcado hacia varias ramas. Uno de los trabajos lo hizo un estudiante que, que estaba desarrollando pues una estructura, un bidón, una manera de hacer esto un poquito más, porque un bioreactor, pues no le vas a ujú, dar un bioreactor a que lo ah, maneje un agricultor, ¿no? Es otra cosa que hay que entender, o sea, hay que entender de que cada persona es experta en su área y es más complicado, pues, tú estar todo el tiempo con él ahí, ¿no? Entonces, es más fácil que tú le des todas las herramientas para que él pueda producir eso mismo. O
sea, no solo venderle directamente, pues, o tener una relación comercial donde le estés dando como que el compuesto y él vea que tenga resultados, sino que sea capaz de hacerlo, ¿no? Con un bidón, un garrafón prácticamente de 20 litros y con un sistema de aire y tal, pues está desarrollando también, pues, Ujú. un sistema que funciona, es parte del trabajo del grupo, específicamente del doctor Roberto Olivares con esa estudiante Frida. Y pues eso está muy bien porque pues hace justo lo que estamos hablando, ¿no? Hace algo un poquito más práctico, más Mm. aplicable y vamos a ser realistas, ¿no? Hay que ser realistas también con nuestra ciencia, no podemos tampoco ponernos un pañuelo en la cabeza y decir estamos haciendo ciencia en el laboratorio. Como dices, ¿no? Hay que pensar en la sociedad, hay que pensar en que el proyecto que estás haciendo, si quieres que tenga un impacto, tienes que tú ser proactivo con eso. O sea, no puedes quedarte esperando de que quizás esa investigación, pues luego la toma otra persona, pues tienes que tratar de ser Claro. proactivo con eso y lograr el impacto, ¿no? Y pues eso es parte de lo que pretendemos, o sea, no solo que todo sea ciencia básica, que todo sea, pues entender los procesos, lo cual está muy bien y es importante para que avance la ciencia, ¿no? Yo soy muy también soy partidario de la ciencia básica porque creo que también pues ayuda muchísimo al avance en el conocimiento y es la base sobre la cual puedes crear más ciencia aplicada y puedes entender los procesos. Me ha ayudado muchísimo estar en esta universidad por eso, porque yo vengo de una carrera donde se hace más ciencia básica y este posgrado, como ya es ingeniería biológica, la base de este posgrado y biología molecular en este caso, pues ya aplican un poco más el conocimiento, ¿no? Ya hay una tendencia hacia, pues, llevar un producto, ver los rendimientos. O sea, yo recuerdo, ahora que estamos hablando justo de este tema, pues tengo una anécdota igual que hemos tenido, pues todos, somos como tres estudiantes que venimos de la misma universidad y todos hemos tenido este choque cuando llegamos acá, al posgrado, de que nosotros, pues manejábamos más el tema de concentraciones y tal. Nosotros le decíamos pues, al asesor, no, pues este microorganismo creció y esta es la concentración de tal compuesto, esta es la concentración del sustrato, de la glucosa, ¿no? Ujú. Y recuerdo siempre que los asesores, o sea, en mi caso el doctor Roberto y el doctor Gabriel Viguera, siempre querían, pues no, necesito más el rendimiento, me interesa más el rendimiento, o sea, ¿qué tanto de eso sobre el consumo de sustrato, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de ese proceso? Y eso es un análisis un poquito más relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? Que a nivel de tú aplicar un proceso, a nivel de tú ya desarrollar una estrategia para llevar eso a ciencia aplicada, pues esos son parámetros cinéticos, en este caso son factores que necesitas analizar mucho. ¿Cuál es tu costo? ¿Cuáles son tus rendimientos? O sea, esta concentración está muy bien, pero si consumes un montón de glucosa, pues quizás no sea factible luego para hacer un proceso, porque quizás gastas más en el sustrato para producir el compuesto, entonces te interesan mucho los rendimientos, la productividad y todo eso. Y luego es lo que puedes usar para hacer ciencia aplicada, ¿no? Entonces, eso ha sido un cambio de paradigma, un cambio que agradezco muchísimo que tenga como que esa formación ya, la base de microbiología, que luego vamos a hablar un poco de esto, con toda esta parte de ingeniería, que es lo que estamos haciendo acá también, ¿no? Justo creo que me leíste la mente porque quería tocar justo ese tema. O sea, vienes de microbiología, pero ¿cómo fue que, o sea, con todo esto, cómo fue que elegiste en un inicio microbiología? ¿Qué te llevó a decir, me voy a meter en la microbiología? Sí, es interesante. Ahora sí tengo que ir a mi familia, ¿no? Creo que no habíamos hablado de mis inicios. Pues vengo de una familia, pues soy de Cuba, creo que no lo habíamos dicho todavía, soy de ese país del Caribe tan característico que todos hemos escuchado bien o mal algo de él. Eh, Creo que Cuba, en lo que se refiere a formación, educación, pues estoy muy agradecido. Es un país que por ese lado, creo que es imposible que te encuentres a algún profesional de Cuba que te hable mal de la educación de Cuba. O sea, es imposible. Es un país donde la educación es una prioridad siempre y funciona muy bien. Bueno, hasta cierto punto funciona bastante bien su sistema. Pues desde chico, pues me apasionaba todo el mundo de la química y en parte, te decía, por mis padres. Mi mamá es ingeniera química y mi papá también es químico, trabajan en una empresa allá en Cuba, una empresa que produce pues, productos químicos. Es la única empresa del país que produce pues, hipoclorito de sodio, ácido sulfúrico, productos que están más relacionados con áreas de... Bueno, el hipoclorito se usa también para el sistema de aguas, Ujú. eh, limpieza, cosas, bueno, productos de todo tipo, pero relacionados básicamente con limpieza y esas cosas, ¿no? Y ácido, bueno, el ácido se usa también en las industrias para un montón de cosas.
Una vez escuché a alguien que decía que si olvidáramos creo que fue el mismo Santolaya, Ujú. hace rato platicábamos de él, eh, bueno, Santolaya o otro youtuber que hacía también, que hace un canal de ciencia que se llama Reacción Explota, algo así. Bueno, decía que si olvidamos la fórmula del ácido sulfúrico actualmente en la actualidad, pues pasaríamos a la Edad Media prácticamente. Porque gran parte parece increíble, pero ahora mismo al lado de nosotros, el 80% de lo que tenemos, pues tiene en su proceso el uso del ácido sulfúrico. Toda la empresa de los derivados del plástico, de los derivados de la tela, de todo, pues, en su proceso de producción pues requiere de ácido sulfúrico. Entonces, es un compuesto que quizás lo vemos todo el tiempo en nuestros laboratorios como un reactivo común y Ujú. tal, pero entender cómo se hace el ácido sulfúrico, básicamente, es el proceso de la fabricación del ácido sulfúrico, pues nos ha ayudado muchísimo a avanzar como ciencia. Quizás eso es un dato bastante curioso e interesante. Pues ellos producen ahí ácido sulfúrico, producen un montón de cosas. Entonces, desde chico yo recuerdo que llegaba a mi casa y escuchaba a mis papás hablando de cosas de trabajo, así. Lo típico, ¿no? Llegas a tu casa y Ujú. tus papás están hablando, no, pues hoy pues paramos la producción porque no sé qué, ¿no? Mi papá estaba más vinculado a la producción, mi mamá es más de lo que era el pues, despacho de producción, ¿no? Lo que es porque también comercializan eso, sobre todo a nivel nacional, también a nivel internacional, pero movían todo por el resto del país, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, ¿no? Y recuerdo que también tenían una biblioteca así de libros, sobre todo libros de la licenciatura de mi mamá, que sí estudió en la universidad y tal, y yo los veía y empezaba a mirar esos libros. Entonces lo único que me interesaban eran las figuras, ¿no? Pero veía Ujú. un montón de fórmulas químicas. Suena net esto, pero sí veía la tabla periódica y me llamaba muchísimo la atención. La quise aprender de memoria, casi que me la aprendí al inicio. Entonces era un poco nerd cuando chico y sabía que tenía que ver algo que ver con la química, lo que quería. Y luego, y por eso quise hablar al inicio de la formación de Cuba, en Cuba existe algo. Cuando terminas la secundaria, hay unos centros especiales que se llaman, todavía existen, son institutos politécnicos vocacionales de ciencias exactas. Son unas escuelas donde tienes que hacer unos exámenes para entrar a esas escuelas. Hay como que cierto cupo, o sea, no es como que tan Ujú. masiva. Y en esas escuelas, pues el nivel en las ciencias exactas, o sea, las escuelas esas las formó Fidel Castro, hay que decirlo, el presidente de Cuba, Ujú. que es muy controversial también. Pero de las cosas, pues, De digamos las que buenas buenas. que hizo, pues es desarrollar, tenía una idea bastante interesante con la ciencia en Cuba. O sea, quería que la ciencia fuera un baluarte del país y que fuera algo importante. Sí, sí le llamaba la atención y sí entendía de que era importante crear una sociedad de ciencia. Eso hay que decirlo. O sea, es reconocible que sí lo pensó. Y en parte, él se basaba en que la base, y creo que es algo bueno de analizar y entender para muchos países, porque muchos países lo hacen. La base tiene que estar bien, porque no puedes crear una persona que tienes que apasionarlo desde chico. O sea, eso es algo que es importante entender. Para que una persona se apasione este mundo, no es así de la noche a la mañana. Desde chico tienes que apasionarle, ¿no? Quizás yo tuve la suerte de mis padres, pero pues muchos no, ¿no? Entonces les gusta también la ciencia. Entonces, ¿cómo logras eso? Pues con buenos profesores y con una escuela que te exige a ese nivel, ¿no? En ese tipo de escuelas tengo un montón de amistades, bueno, todos mis grandes amigos, mis mejores épocas, yo siempre digo que fue en esa escuela. Eh, Se favorece entonces que tú tengas cierto nivel en las ciencias exactas, o sea, matemática, física, química y biología. Ujú. En esas materias, digamos que allá, pues el promedio es en base a 100, digamos como 10 acá. En esas materias, el aprobado es 85, o sea, digamos que 8.5 en vez de 6. El resto sí Ujú. puedes tener 6. Y tienes que tener un promedio general en esas materias de eso, si no, pues pasas a los otros preuniversitarios, los que están normales. Entonces, yo pues fui a ese preuniversitario, pues ahí pues te estimula muchísimo todo lo que tiene que ver con esas ciencias exactas. Y también fui concursante de química, hice concurso nacional de química y tal. Y entonces ahí aprendía muchísimo, ¿no? De lo que era química, ¿no? Ahí tuve mi primer choque con la bioquímica. Ya en ese preuniversitario tuve un profesor muy bueno que me empezó a hablar entonces de que la química está muy bien, pero mira, aquí también hay estos compuestos que son las proteínas, los carbohidratos, recuerdo perfectamente ese día y me apasionó mucho más todavía, ¿no? Dije, esto es como que lo que quisiera, ¿no? Cómo relacionar bioquímica y química y hacerlo juntos, ¿no? O sea, hacer la biología y la química algo, un nexo común. Entonces ya me empezó a gustar y eso, y quería prácticamente eso. Y en Cuba, pues estudia en la Facultad de Biología, cuando terminé ese preuniversitario que te contaba, que es diferente al resto de los preuniversitarios, que muchos estudiamos ahí. Eh,
Pues fui a la universidad y en la universidad pues hay una facultad, allá la facultad de biología, pues tiene 3 carreras, microbiología, bioquímica y biología. Yo era del centro del país, no era de la capital, y pues repartían como las plazas, entonces no vino ninguna bioquímica ese año, no vino ninguna pero te hacían como una repartición de plazas y no había ninguna en la provincia, entonces tuve que agarrar microbiología. Fíjate que no fue mi primera opción, o sea, quería Ujú. bioquímica. Luego tuve una profesora que me platicó muchísimo, que le tengo mucha estima también, se llama Kenia, ahora mismo es doctora en ciencia, está en España, le mando un saludo, y me habló muchísimo, me dijo, no, pues sí, pues te va a gustar mucho la microbiología, es cómo entiendes todo esto que te gusta de la bioquímica, pero aplicado a los microorganismos, entender cómo los procesos de la fisiología microbiana, la diversidad microbiana, pues afecta todos estos procesos. Vas a tener casi los mismos profesores porque son los mismos profesores en la facultad y entonces vas a aprender muchísimo de bioquímica, vas a aprender muchísimo de biología molecular y vas a tener toda esta base de laboratorio que tiene la microbiología. Y entonces pues me apasionó y desde el primer año pues ya me empecé a hacer mis proyectos de investigación con ellos. Primer grupo microbiano que trabajé fueron los hongos. Ahora están muy de moda los hongos. Hay una serie que se llama The Last of Us. ¿La han Mm, visto? ujú. No, no sé Está cosa. muy genial ese primer capítulo donde habla de Cordyceps. Me gustó muchísimo. Porque justo tenía un profesor que hablaba de eso, ¿no? Que decía, los hongos son los patógenos olvidados porque quizás son patógenos oportunistas, no son como las bacterias y los virus, pero el día que hay una pandemia por hongos va a ser muy complicado porque se diseminan muy fácil los conidios. Y en ese primer capítulo de la serie, se los recomiendo que la vean, está muy buena, creo que es basada en un juego, me parece. Ujú. Está genial cómo hacen eso. Pero bueno, volviendo al tema, pues nada, microbiología, dije en ese momento, pues sí, tiene que ser mi carrera, ¿no? Y desde que empecé en la carrera, pues empecé a trabajar con hongos, empecé a trabajar aeromicología, que es el estudio de los hongos del aire, y la diversidad de esos hongos del aire, empecé a estudiar eh, todo eso, y luego en el último año empecé a trabajar en microbiología clínica, ahora sí, con los microorganismos malos. Ahora Ujú. me pasé a los buenos, pero antes estudiaba los malos. Estudiaba micología en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie de Cuba, que es muy prestigioso, es el lugar, los laboratorios nacionales de referencia de lo que son eh, los patógenos a nivel microbiano. De hecho, en todo el Caribe es uno de los laboratorios de referencia. Y entonces ahí trabajaba con Aspergillus, fue mi tesis de licenciatura, el Aspergillus fumigatus, la taxonomía de Aspergillus fumigatus y resistencia a antifúngicos. O sea, son los compuestos que usas para matar los hongos, como los antibióticos que todos conocemos, los antifúngicos, ¿no? Que también conocemos antifúngicos, citraconazol, hay veces que vamos y nos dan una pomada, todas esas pomadas tienen una base de un antifúngico, ¿no? Sobre todo las pomadas para los hongos del pie y tal. Pues estudiaba eso y pues esa fue como que la idea, ¿no? Dije, pues quiero entender todo esto de la microbiología clínica y ver cómo funciona, ¿no? Luego me pasó un año a trabajar en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Cuando me gradué, fui el primer graduado de mi carrera a nivel nacional, porque solo se estudia en La Habana. Y nada, pues pude escoger el centro. En Cuba también funciona diferente. Cuando te gradúas, sí te asignan como una especie de plazas de trabajo, en dependencia del promedio que tengas, básicamente. Pues tienes un ordenamiento para escoger esas plazas de trabajo, ¿no? Es uno de los centros top en Cuba y yo diría que a nivel mundial también es reconocido, es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Es un centro muy prestigioso. Estoy muy orgulloso de haber estado un año trabajando con profesionales de altísimo nivel ahí también. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se produce eh, actualmente el único medicamento que funciona para las úlceras de pie diabético, que reduce el riesgo de amputación en los diabéticos. Es un medicamento que si Cuba pues, fuera millonaria la empresa que lo creó, pero en Cuba funciona un poco diferente esto de la farmacéutica, ¿no? Sabes que si tienes un familiar diabético, esperemos que no, Sí. pues si alguna persona conoce a algún diabético, sabes que es muy común en las personas diabéticas que pues una lesión pues pueda evolucionar de una manera diferente justo porque la insulina Sí. que está relacionada con el factor de crecimiento epidémico y entonces pues puede provocar entonces una amputación de la extremidad, ¿no? Eso es critiquísimo y desgraciadamente la diabetes es una enfermedad crónica que está muy diseminada. O sea, hay muchísimos casos de diabetes a nivel mundial, o sea, hay muchísimos, ¿no? Pues ese medicamento que ellos tienen se llama Everprot P, funciona para reducir
altísimamente se ha demostrado que reducen más de un 80-90% el riesgo de amputación en los pacientes que tienen úlceras epidiabéticas. Entonces es un medicamento top a nivel mundial. Cuba también desarrolló una vacuna que se llama Simavax EGF, que es del CIN, que es otro centro, pero también está relacionado con el Centro de Ingeniería Genética. Fue de las primeras vacunas en ese momento y yo creo que es de las únicas para cáncer de pulmón, en ese caso. O sea, en el cáncer a nivel pulmonar, esa vacuna pues reduce muchísimo o sea, que se vuelva crónico ese cáncer como tal. Y te puedo enlistar un montón de trabajos que tienes. Wow. Lo más reciente es que quizás no lo sepan, cuando la COVID, o sea, esta pandemia por el virus del SARS-CoV-2, todos conocemos como COVID, pues todos los países pues estaban, pues sobre todo comercializando estas vacunas, ¿no? Las más famosas eran la Pfizer, ¿no? La Sputnik de Rusia. Hay una AstraZeneca, creo que también se hizo muy famosa. Pues Cuba hizo sus propias vacunas. O sea, Cuba vacunó a toda su población con sus propias vacunas y la hicieron justamente en ese centro, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Cuba no usó Pfizer ni nada. En parte porque hay una relación difícil entre Estados Unidos y Cuba y comercializar una vacuna es complicado, ¿no? Entonces, como que... Pero bueno, por la razón que fuera, pues hay que reconocer entonces de que si la calidad científica de ese centro, la calidad científica del país es muy buena y quisieras tus propias vacunas en ese tiempo y vacunas a tu población y pues pasaste, o sea, fueron buenas vacunas. Se llamaban Abdala y Soberana, eran los nombres que tenían esas vacunas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que vivo en un país que la ciencia pues es bastante común escucharlo desde chico, estaba influenciado por eso. La microbiología pues me gustó muchísimo. Y aunque he estado en varias cosas, como te has dado cuenta, primero Sí. microbiología, luego hice microbiología clínica, luego me fui para el Centro de Ingeniería Genética, pues quise probar algo más. Entonces, pues por muchas razones, pues escogí hacer un posgrado a nivel internacional, irme para otro país a realizar un posgrado. Y México fue una decisión que siempre valoré, específicamente pues, lo tenía muy en cuenta y tengo un colega de investigación también que está trabajando acá, está terminando su doctorado, el doctor, bueno, casi doctor Freddy Castillo, que me platicó, me habló bien de este centro, me dijo lo que hacían acá en Lugán, me dijo el proyecto que estaba desarrollando y pues estuvo muy interesante y pues quise entonces pues venir acá, ¿no? Y pues hacer eso que estamos haciendo, pues todo salió bastante bien, me aceptaron al posgrado y pues desde el 2021 estoy por aquí con ustedes haciendo un poquito de esto. Sí, Wow, qué viaje. Me acabas de dar como información toda. Me sorprende mucho cómo es la ciencia allá, ¿no? O sea, definitivamente uno, desafortunadamente desconozco mucho, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo. Es un país que se desconoce muchísimo, está muy aislado. y justo esta parte de vacunar a tu propia población, o sea, Ujú. desarrollar una vacuna no es fácil. Sí, Y justo, pues, por mismas políticas, pues, decidir vacunar a tu misma población, aparte de que es un riesgo, pero te salió muy bien, o sea, habla muy bien de la calidad y creo que sí es algo que debemos de voltear a ver y de reconocer como un buen país en referente, ¿no? Porque definitivamente lo es. Yo ayer ujú. estuve leyendo varias cosas y dije, órale. Sí, no quiero, o sea, lo primero que te iba a comentar es que no quería, soy antipolítica, o sea, no, Ujú. aunque hay una frase chistosa que un amigo una vez me contó, creo que era un amigo de sociales, allá en Cuba, que me decía, mm, no sé si es de él o es parafraseada a otra persona, Ujú. pero no digas nunca que no te gusta la política porque o sea, no digas nunca no me quiero meter en la política porque la política se mete contigo. Desgraciadamente, aunque no quieras, pues vivimos en una sociedad donde la política pues importa. Ahora mismo estábamos hablando de favorecer o limitar la ciencia. Al final eso es una decisión que viene desde arriba, ¿no? Viene desde la política y repercute en qué, en la sociedad, en las líneas de investigación, en que tengas una mejor calidad de vida, las personas que estamos actualmente. Entonces, es, en este mundo que vivimos hoy en día, pues es importante tener en cuenta la política. Pero quisiera que no tocar temas políticos para nada, porque es un tema muy complicado en mi país. Sí. Pero
Sacando eso de afuera, yo sí soy fiel creyente de que lo que es el diseño en cuanto a la ciencia en Cuba estuvo bien hecho y está bien hecho. Que haya otras condiciones que hagan que no funcione bien y que gran parte de sus profesionales emigren del país y que tengan Claro, un éxodo, pues es algo inevitable por el sistema que existe, ¿no? O sea, por el sistema que rige allá y por muchas cosas, muchas trabas que también es muy difícil, ¿no? Pero en Cuba existe un polo científico, ¿no? O sea, ese centro que te estaba hablando está ujú, aquí y al lado literal está el centro de inmunología molecular y al frente está el otro centro. O sea, es como wow, una ciudad de donde ciencia, está lleno de laboratorios de investigación y centros de investigación. qué increíble. Y entre ellos hay una interconexión. O sea, para hacer las vacunas estas que te contaba, pues la gente del Centro de Inmunología Molecular se dedican a estudios con anticuerpos que son top también a nivel mundial y esa Wow, gente pues tienen un montón de trabajos que también y productos farmacéuticos, porque eso no es una empresa farmacéutica, que tienen un impacto y que hoy en día pues los comercializan, o sea, otros países lo usan. Creo que México es uno de los países que usa muchos de los productos estos de Cuba, recuerdo los balances cuando estaba por allá. Y para hacer esa vacuna, pues ese centro hace una parte de la investigación, está el Instituto Finlay de Vacuna, hay un instituto que se dedica a hacer vacunas. La primera vacuna para la meningitis meningocócica a nivel mundial la hizo Cuba, también. Es uno de las... Si buscas a nivel, no me las sé todas, pero hay un montón de ujú, curiosidades que Cuba fue el primero, en cosas de ciencia fue el primero. La hizo una, agradezco mucho porque una de las personas que estuvo involucrada es del pueblo donde yo vivo, de Villa Clara, Sagua la Grande, de ahí soy. ujú, Se llama Concepción Campa, Conchita Campa. Ella fue en parte fundadora luego del Instituto Finlay de Vacunas en La Habana, la capital del país, y ella fue, o sea, la meningitis meningocócica mataba. O sea, bueno, bueno, ya no, por la vacuna precisamente, pero en esa época había muchas enfermedades, bueno, la poliomielitis muchos la conocieron, es una enfermedad que acababa con la gente, varias enfermedades, entre ellas la meningitis meningocócica, ¿no? Una de los tipos de meningitis. La meningitis es una inflamación de las meninges, aquí atrás puede estar provocada por hongos, puede ser por bacterias, virus, y esa específicamente era por una bacteria, ¿no? Un meningocócica viene de el coccus, es un estafilococcus en ese caso, creo que era. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Desde un inicio, pues eso está bien pensado, tener tantos centros de investigación, cada uno especializado en ciertos temas, cerca unos de otros. Para hacer la vacuna, pues el CIN desarrolló unos anticuerpos, el CIGB está especializado en ingeniería genética, en hacer biotecnología, tienen en departamentos de I más D más P, tal cual las empresas acá, todos pertenecen al gobierno, hasta cierto punto. ujú, Eso es lo interesante que la gente dice, pues sí, aquí estamos acostumbrados a que esté Roche, esté Pfizer y tal, pero son como empresas extranjeras, ¿no? claro, Ahí todo pertenece al gobierno porque fue fundado por el gobierno prácticamente. Y eso también ayuda a que haya un poco de intercomunicación entre ellos, ¿no? Cada uno no esté cerrado a sus cosas que están haciendo. Y eso funciona bastante bien. Eso sí hay que decirlo, funciona bastante bien. Hay otras limitaciones que son básicamente pues, la materia prima para hacer muchas claro, cosas. Hoy en día no voy a tapar eso con un dedo, dije que no quería entrar en política, pero bueno, las empresas, en Cuba hay una escasez muy grande de medicamentos, todo el país, y en parte es también porque hay carencias, hay un montón de empresas farmacéuticas que tienen la capacidad, porque Cuba casi el 80% de su producción farmacéutica es propia, solo algunas, o sea, Cuba no exporta casi ningún medicamento, todos los medicamentos que necesitan las personas para, no sé, los típicos medicamentos crónicos, los viejitos que tienen hipertensión, todo eso, pues lo produce el propio país en esas empresas que te contaba. Pero necesitas esa materia prima para que esos claro. medicamentos funcionen. Entonces esa materia prima luego es complicada porque tienes que exportarla, luego Estados Unidos está metido de por medio a veces y es un tercer país donde hay unas leyes que no podemos tapar eso con un dedo, que también que dificultan la exportación, aunque no solo es eso, a veces son voluntades y políticas públicas que pudieran mejorarse. Y bueno, pues hay de todo un poco, ¿no? Eh, pero está muy bien cómo funciona la ciencia en Cuba y también hay cierta conexión de los institutos estos con las universidades, que eso es otra cosa que quizás hay que tomar más en cuenta en otros países. Yo creo que sí funciona en algunos países de Europa y tal, Claro. pero al menos en México, hasta donde yo sé, no tanto. O sea, como que no hay tanta... O sea, no es que venga acá una empresa de estas y te dice, pues yo quiero ver, al final son tus talentos, ¿no? Son las personas que van a terminar trabajando en tu empresa. Si tú desde que ellos están estudiando Exactamente. eres capaz de fomentar en ellos,
de apoyarlos, de darles recursos para que tengan mejores laboratorios y tal, pues al final estás apoyando también a que tengas mejores profesionales que trabajen en tus empresas, ¿no? Entonces allá pasa un poco, desde que estás en tercer año empiezas a hacer prácticas de laboratorio. Allá funciona muy diferente el tema de laboratorio. Me ha llamado mucho la atención. Ustedes tienen como una especie de proyecto terminal. En el último año, allá desde el tercer año, empiezas a hacer prácticas, que es como un proyecto terminal. Cuando terminas tu trimestre, allá son semestres, 2 semestres. En Ujú. el último semestre, pues te vas unos meses hacia un mes y tanto, desde tercer año. Son 5 años de carrera. Creo que lo redujeron a 4, pero porque eran 5 años de carrera. Desde tercer año te vas para, ya empezaste a dar las primeras materias de tu carrera, de ya más aplicada. Te vas para un centro de investigación o para un hospital o para donde tú elijas estar, en dependencia igual de tu promedio o de ciertas cosas. Y entonces, pues en ese lugar empiezas a hacer tus primeras prácticas de laboratorio. Te empiezan a enseñar y empiezas a ver cosas, ¿no? En el cuarto año también vas a ese mismo lugar, o si quieres ir a otro lugar, vas a otro lugar. Eso es una materia tal cual, como proyecto terminal, y tienes que dar te tienen que dar una evaluación y Sí. todo, ¿no? O sea, es importante que cumplas con esa materia, no es como que es una elección tuya, tienes que hacerlo. Y en quinto año solo hay un semestre lectivo y otro semestre entero dedicado a la tesis, que normalmente la haces en esos mismos centros donde estabas trabajando porque Claro. ya tienes como una experiencia, ya tienes como que ya puedes ir avanzando a tu proyecto en esos meses que, sobre todo en cuarto año, ya avanzaste un poquito. Ahí fue donde te decía que me quedaba en el Instituto este de Medicina Tropical Pedro Curí, donde trabajaba con Aspergillus fumigato, en el laboratorio de micología clínica, con el doctor Carlos Fernández Andreu, al cual le agradezco muchísimo, una eminencia en Cuba. Ese doctor es de los primeros que trabajó micología clínica en Cuba. En sus trabajos sobre histoplasmosis. Histoplasmosis suena feo, pero todos conocemos Ujú. un poco de eso. Es el típico hongo que no sé si han escuchado que cuando vas a las cuevas y tal, los espeleólogos sobre todo, no te debes exponer mucho a las Mm. heces de murciélago, al guano. Esas heces de los murciélagos, cuando estás en cuevas y todo eso, o sea, si vas un día a una cueva no debe pasarte nada, pero las personas que van frecuentemente pues deben tener equipos de protección, porque hay un hongo que se llama Histoplasma calculatum, que causa una micosis muy severa. Es de los pocos hongos que puede ser hasta patógeno primario, o sea, no requiere entonces de que haya Mm. una infección concomitante, ni que estés inmunodeprimido, ni nada de eso. Es de las primeras personas que describió casos de histoplasmosis en el Caribe, en América Latina prácticamente. Y pues hay un grupo de investigación muy bueno allá. Agradezco mucho ese tiempo. Yo trabajé específicamente con Aspergillus, muestras de interés clínico de pacientes que venían que tenían aspergilosis. Muchos tenían tuberculosis. Era bien interesante porque tenían tuberculosis y nunca pensaban en los hongos. Y les seguían dando las drogas típicas de tuberculosis, rifampicina, isoniazida. ¿Y qué pasa? Cuando la tuberculosis la eliminaron, quedaba un gránulo en el pulmón Ujú. y en ese hueco en el pulmón luego Sí, se el albergaba hongo. Aspergillus. Que todo el tiempo estamos inhalando esporas de Aspergillus. Ahora mismo acá, en el tiempo que llevamos platicando, más de 500 conidios de Aspergillus hemos inhalado, porque está a nuestro alrededor, Aspergillus específicamente. Es un hongo del aire, como dicen, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que pues, si no estás inmunodeprimido, pues no suele pasar nada. Tus barreras normales de defensa, tu sistema, pues es capaz de eliminarlo sin problema. Pero cuando estás expuesto a un trasplante, las personas que van a hacerse un trasplante que le dan medicamentos inmunosupresores, los pacientes VIH, las personas que tienen VIH o que tienen alguna enfermedad autoinmune o algo así, pues sí son como que propensos a micosis, que tengan infecciones por hongos. O sea, es bien interesante el mundo de los hongos. Y esos pacientes en general pues no respondían al tratamiento con tuberculosis porque tenían aspergilosis. Los síntomas eran muy parecidos y entonces ya luego hasta que analizamos esas muestras y vimos todo eso nos dimos cuenta de que era aspergilosis y además de eso, bueno, otros investigadores que también trabajaron se dieron cuenta de eso. Mi caso era como que analizar la secuencia génica de, bueno, primero ver la resistencia de algunos antifúngicos y ver la secuencia también y ver qué podía hacer, ¿no? También ver si eran resistentes a tal antifúngico, en este caso itraconazol, voriconazol y posaconazol, y ver entonces el grado de resistencia a esos antifúngicos, ¿no? Porque hay terapias que tienen como que una concentración, que le llaman concentración mínima inhibitoria, y entonces pues Ujú. nosotros teníamos como que ver si eran considerados resistentes al itraconazol, por ejemplo, entonces ya no puedes usar ese antifúngico. Pasa como con la resistencia a los antibióticos, ¿no? O sea, ya esos hongos Ya te ya eran resiste. resistentes a ese Ujú. antifúngico, entonces ya tienes que pasar a otro de otro espectro. Y en muchos casos pues pasó eso de que tenías que ir casi que al último a posaconazol. Y en parte no solo era porque eran hongos clínicos, sino que en ese mismo estudio estaba analizando hongos del aire y muchos hongos que aislaba del aire que no estaban en ningún paciente también eran resistentes a itraconazol, por ejemplo, a una de estas drogas.
Y la teoría es que, vuelve un poco a lo que estábamos hablando, muchos de los pesticidas químicos que se usan actualmente para matar que hongos, porque muchos hongos, estos mismos hongos, o Ujú. parientes de estos hongos, por decirlo de alguna manera, otro género, Fusarium es muy famoso, atacan las cosechas, ¿no? Y usas pesticidas que tienen antifúngicos. Pero esos pesticidas que estás regando en el aire también están, esos hongos se adaptan, o sea, los microorganismos se adaptan rapidísimo a Sí, todo. Esos hongos se adaptan a esos pesticidas químicos y la estructura química es muy similar a las drogas que usas en personas que están enfermas por micosis. Entonces ya tienes diseminados en el aire hongos que son resistentes intrínsecamente a las terapias que usas para los hongos. Entonces eso es una problemática que es una bola de nieve que está muy... O sea, la resistencia a los antifúngicos y a los antibióticos es un temazo que hoy en día, pues esperemos vayamos a un mejor camino, ¿no? Porque es una carrera armamentista, los hongos se sí. preparan y se hacen resistentes, nosotros buscamos mejores antibióticos, pero ellos nos llevan siempre la ventaja, ¿no? Entonces los Y microorganismos, sí. nos van a alcanzar en algún momento, pero si tuvieras que poner porque hay tres, nos faltó uno ahí, los virus, que también andan ahí Sí, atacando sí, a sí. las bacterias y las bacterias, entonces los tres, si tuviéramos que poner los tres, van a evolucionar, de que van a evolucionar, de que se van a adaptar a los fármacos, de que se van a adaptar y van a resistir cada vez más, va a pasar, es cuestión de tiempo, cuestión de, porque siempre pasa, ¿no? Y cuando uno se automedica, cuando uno no termina su tratamiento, cuando uno aplica un tratamiento, pero no solo lo aplica en el suelo, sino también riega, estás adaptando esos cultivos, ¿no? Y yo siempre le he apostado a que va a haber una bacteria en unos años que va a ser así Una superbacteria, la ¿no? superbacteria y ahí nos vamos a tener que agarrar ayuda, yo creo que de los virus, algo así, pero no sé tú qué piensas, que si va a ser una bacteria, un hongo, un virus. Ya las hay, ¿eh? Ya las hay. Ya hay superbacterias, ya se habla de eso. Hay un montón de... Estoy un poco fuera de ese tema, ya pasé un poco... Ya me pasé al bando de los buenos, a estudiar los buenos. Ya fue mucho trauma estudiar los malos, porque no podía dormir, nada. Es que es complicado. Pero ya hay superbacterias, o sea, hay estafilococos. Ahora recuerdo, pues en algún momento que en pláticas que estuve en ese momento, en conferencias, fui a un congreso muy importante, que era el Congreso Internacional de Microbiología allá en Cuba, Ujú, y a una contraplática que iba, ya hablaban de casos clínicos de estafilococos aureus. Bueno, es muy famoso el estafilococos aureus porque sale hasta en series, en Doctor House ha salido un montón. Algunas no lo tratan tan bien, pues luego ya sabes que en las series como que son un poco ujú. alarmistas y tal. Sí. Pero hay un famoso SARM, que es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Pero ya hay cepas de estafilococos que son resistentes a meticilina, ampicilina, a casi todos los antibióticos que se usan. Entonces prácticamente con ellos, pues hay otras maneras, ¿no? Hay de todo, pero sí, ¿qué pasa con las bacterias? Las bacterias, a diferencia de los hongos, crecen muy rápido. O sea, Sí, las generaciones que pasan en una bacteria, en mi caso, Bacillus subtilis, ¿no? Ven, que no es malo. Bacillus subtilis quiero aclarar esto, ¿no? Porque es algo al importante. bando de Estoy los buenos. trabajando con microorganismos, pero hay ciertos microorganismos que pertenecen a una clasificación que se conoce como GRAS, o bacterias generalmente reconocidas como seguras, del inglés Ujú, GRAS. Bacillus pertenece a ese grupo, o sea que no se reconoce que tenga factores de virulencia, que produzca compuestos tóxicos. La bacteria como tal no se ha asociado a ninguna patogenia. Entonces es una bacteria muy segura para trabajar con ella. De hecho, todo el tiempo pues, están en las raíces de prácticamente cualquier planta y en el suelo. Es un microorganismo medio cosmopolitan, pero sobre todo se asocia al suelo, ¿no? ujú. Pero las bacterias, bacilos, por ejemplo, por poner un ejemplo de las bacterias, cada 20 minutos pasa una generación de bacilos subtiles. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, eh, teniendo como si fuera esos aproximados, las bacterias se reproducen muy rápido. Entonces, Sí, lo que son millones de generaciones en muy poco tiempo, entonces es por eso es que son capaces de una presión selectiva, en este caso, para ellos negativa, que viene siendo un antibiótico, ellos son capaces de encontrar mecanismos a nivel bioquímico, bombas que expulsan ese antibiótico, una mutación en el sitio donde se unía el antibiótico, pues hace entonces que ese antibiótico no tenga su función. Entonces, pasan muchas generaciones y ellos son capaces de volverse resistentes a los antibióticos. Es por eso que se habla mucho de las superbacterias, ¿no?
Los hongos son un poco más nobles en ese sentido porque los hongos sí se demoran hasta 7 días en crecer, tienen su tiempo. Los hongos los micromicetos, ¿no? En este caso, no quiero ser tan técnico, pero bueno, los que estudiamos, los microbiólogos que tienen más interés clínicos no son las famosas setitas estas que vemos, ¿no? Ujú. Estas setitas pertenecen a un grupo que se llaman basidiomicetos. Son un basidiocarpo, la famosa seta. Aspergillus, Fumigatus, Cladosporium, los hongos estos que son del aire son ascomicetos, pertenecen a Ascomycota, que es su dominio, ¿no? Entonces, estos microorganismos pues se demoran como 7 días, ¿no? Tienen su tiempo. Ahora, ahí entran, pues hay más microorganismos, o sea, están las microalgas también, son microorganismos. Las microalgas no se asocian mucho con patógenos y tal, pero Patógenos. sí Ujú. son, quizás, porque no se han estudiado mucho, porque las microalgas son un poquito más complicadas de estudiar. Están las arqueas, son microorganismos que son extremófilos, eh, se encuentran sobre todo en ambientes extremos. También no dudo que haya arqueas que estén asociadas a patogenias, pero bueno, sobre todo se han asociado más a esto, ¿no? Que se encuentran en los ambientes más extremos, altas temperaturas, concentraciones de salinidad y tal. Y bueno, los virus son para nosotros los microbiólogos un tema complejo en clasificación. Bueno, tuviste una plática con el doctor Farfán, que es especialista en todo esto, pero los virus, pues hay una polémica. No sé si tuviste esa conversación con el doctor Farfán, creo que no escuché toda su plática, de si los virus son vivos o no vivos, ¿no? Hay una gran Sí. polémica con eso, ¿no? Hay una parte de la comunidad que dice que sí, otra que no. Yo no quiero tomar partido porque no soy virólogo, no me toca, no voy a tomar partido. Pero en principio, con los virus pasa algo y tiene que ver incluso hasta con esto de CRISPR, ¿no? Los virus tienen una carrera armamentista un poco más rápida todavía porque los virus dependen entonces de una célula para desarrollar todo su mecanismo de acción, Sí. ¿no? O sea, de hecho, mi carrera es microbiología y virología. También estudié mucha virología Mm. en la carrera. Allá damos mucha virología. ¿Y qué es lo que ocurre con los virus? Que también pueden incluso hasta robarle las defensas a las Sí. mismas bacterias. Entonces, pues, los virus tienen esa capacidad de que ellos mismos pueden hacer esto, ¿no? Y de hecho, pues es parte de las cosas que se pueden hacer es terapia con fagos para matar bacterias. Entonces, estamos hablando ahorita de antibióticos y también hay unos virus que son los bacteriófagos, que son capaces son los patógenos de las bacterias, por decirlo de alguna manera. De hecho, de ahí surge lo de CRISPR, porque encontraron secuencias de fagos dentro del genoma de bacterias, pero que estaban espaciados así como si fuera un paso peatonal y era muy interesante que estaban espaciados y de forma palindrómica, o sea, que serían igual derecho y al revés. Y entonces ellos se dieron cuenta entonces de que luego era esto de CRISPR, es un tema, luego hay una plática más larga que si quieres la pones en el link del canal y que ellos la vean. Eh, entonces lo que quiero decir es que no sé, no sabría decirte, sería una apuesta muy arriesgada decirte cuál de ellos sería el próximo microorganismo, creo que sería tirar la moneda. Cada uno tiene sus ventajas. Los hongos tienen una gran ventaja que los hongos, uno, las estructuras de resistencia a los hongos son muy buenas, o sea, los hongos se diseminan, se pueden mover de un lugar a otro y esos conidios son muy resistentes, o sea, no, puedes encontrarte aquí, de hecho aquí nos encontramos conidios a veces del Sahara, hay unas tormentas le llaman bueno, al menos en Cuba llegaba el polvo del Sahara y ahí te encontrabas, a nosotros que hacíamos estudios de hermicología, te encontrabas hongos que son de África, aquí llegaban por el aire, sin problema. Entonces imagínate una pandemia por un hongo, sería una locura por ese lado. Wow. Se diseminan muchísimo, las bacterias tienen todo esto de que son mucho más rápidos, se adaptan muy bien, los virus pues entran en diferentes huéspedes, entonces eso es muy complicado. Entonces como que pues esperemos de que sigamos estudiándolos bien y que estemos prevenidos de que pase otra pandemia como la que pasó. Y si pasa, pues tener las herramientas suficientes y por eso también no olvidar la edición genética porque ha ayudado muchísimo para entender todo esto. Tener las herramientas suficientes para desarrollar tratamientos de la manera más rápida posible, ¿no? Y que poder combatir esto. Ajá. Entonces, pues justo, o sea, si apostarle a una superbacteria es una buena apuesta, pues, hay un montón de microorganismos. Yo no sabría por quién tirar la moneda, quizás por esto mismo de lo que he conocido de ellos, pero es bien interesante y quizás yo porque soy muy fan a los hongos, si diría alguno, no diría que fuera un hongo, porque creo que son un poco más nobles en ese sentido, son patógenos oportunistas. Luego, las enfermedades por los hongos son muy agresivas, son muy letales, pero ya te digo, tienes que tener una enfermedad de base, tienes que Sí. estar inmunodeprimido. Pero, pero no es por ser alarmista, pero si hubiera una pandemia por hongos, si fuera muy complicado, o sea, era muy complicado
de determinar y de incluso de parar con eso, ¿no? Así como la serie, ¿no? La De que la serie. hablábamos. Sí, la serie refleja muy bien, sobre todo en el primer capítulo. Quizás esto suene como a chiste, pero en el primer capítulo de la serie, eso fue lo que me enganchó a verla, ¿eh? Porque Engancha. tenía un profesor, bueno, este profesor que le decía Carlos Ujú. Fernández bueno, un asesor que tuve que es doctor Javier San Juan, bueno, ya es doctor ya, Javier San Juan en ese momento era máster igual, que ese centro de investigación, no quiero hablar mucho, pero bueno, era chistoso, ¿no? Había varios laboratorios, ¿no? Había un piso que era de bacterias, o sea, Ujú. había pues un montón de laboratorios, había un laboratorio de tuberculosis, un laboratorio de sífilis, todas las que eran espiroquetas, se llamaban laboratorio de espiroquetas, porque bueno, los microorganismos, las bacterias en general se clasifican de acuerdo a su morfología, es una de las clasificaciones. Hay bacilos, que son como si fueran unos tubitos, unos tubitos básicamente, digamos cilíndricos. Están los cocos, que son como unas esferas, o sea, cuando los ves a microscopio se ven así de esa manera. Están las espiroquetas, que son como si fueran un sacacorcho. Y bueno, otras morfologías, algunos forman filamentos, que son pseudomicelios. La diversidad Mm, microbiana es increíble y es muy interesante y me gusta muchísimo la taxonomía, ¿no? Y bueno, entre ellos se pueden agrupar, cuando se agrupan varios cocos, en dependencia de la forma que agrupen, si se agrupan haciendo como si fuera una estructura tipo esfera y tal, se llama estafilo. Y es el típico estafilococo, es cuando hay varios cocos juntos, o sea, todos hemos escuchado hablar de los ujú. estafilococos, ¿no? Que a veces salen en la piel y todo, ¿no? Si fueran varios bacilos, serían estafilobacilos, o sea, el nombre sigue siendo el mismo. O sea, es morfología de microorganismos y tal. Que ahí decir un detalle, o sea, por favor, médicos que están escuchando esto, no digan más flora intestinal. Cada vez que tengo un amigo médico se lo digo. Es como una cosa que yo espero que ya eso haya en desuso. Te encuentras muchísimos especialistas y de renombre, desgraciadamente, que dicen flora intestinal, ¿no? Cuando están hablando de la microbiota del intestino, dicen flora. La flora, eso venía de cuando no estaban clasificados los Claro. microorganismos como un dominio aparte, entonces pertenecían a Plantae y entonces le decían flora. Entonces no es flora, es microbiota intestinal o microbiota normal. De hecho, aquí en la UAM hay muy buenos proyectos de microbiota, estaba cobrando bastante auge el tema de la microbiota y los microbiomas, el análisis de microbiomas. Entonces, en ese laboratorio, en ese instituto de Pedro Curie, hay varios laboratorios. Hay muchos laboratorios, algunos que están por grupos de microorganismos en dependencia de cuáles son los más patógenos. Evidentemente, es un laboratorio que se dedica al estudio de enfermedades, ¿no? Enfermedades tropicales, ¿no? Entonces, hay un laboratorio solamente de hongos. Está bastante grande, pero es uno solo, que es el de micología. O sea, nosotros bromeamos porque decíamos, tenemos todo un dominio y somos un laboratorio. Bacteria tiene un piso entero. Somos un dominio igual, o sea, como hongo, Ujú. fungi, pero fungi es un solo dominio, ¿no? Y arriba era otro piso gigante, gigante, que era más grande, era virología nada más. Por la cantidad Todo. de virus que hay que causan enfermedades, ¿no? Todo un piso de virología. Y nosotros bromeábamos también que era los que más recursos tenían, porque los Ujú. recursos de ese laboratorio, pues lo daba la OMS y la OPS. Por eso hay bastante, a pesar de que en Cuba hay muchos laboratorios que no tienen tantos recursos, ese laboratorio tenía muchos recursos porque la OMS y la OPS le daban recursos a esos laboratorios, lógicamente porque al final es un foco, es un centro que les interesa muchísimo, que hace investigación de enfermedades tropicales en el Caribe. Por ejemplo, el Caribe es muy típico de las enfermedades de dengue, zika, todas las enfermedades transmitidas por vectores, mosquitos y tal, son muy del Caribe. Entonces, que tengas un grupo de investigación con buenos profesionales que desarrollen investigación sobre esas enfermedades evita de que haya diseminación, endemias, porque está el término pandemia, pero hay uno que se llama endemia. ¿Han escuchado, no? Endemia es como una enfermedad, o sea, una diseminación de una enfermedad, pero que sea un poco más local, ¿no? Entonces, eso le interesaba también, ¿no? A la OMS. Y virología era los que más recursos tenían un montón de recursos. Entonces, siempre decíamos que era el Olimpo, porque eran arriba, y nosotros éramos los pobres, ¿no? Entonces, como que pero recuerdo que siempre a modo de broma, siempre de sarcasmo, pues pues este amigo que tenía decía, no, pues si llega a haber una enfermedad, una pandemia por hongos, pues sí va a ser una locura por todo esto de las estructuras, por todo lo que conocíamos, ¿no? Las estructuras de resistencia de los hongos, esta Ujú. capacidad que tienen de diseminar, la secreción de enzimas de los hongos. Los hongos tienen una capacidad de secretar enzimas que no lo tiene ningún grupo microbiano. O sea, también porque son eucariotas también, pero la capacidad que tienen los hongos de producir enzimas, o sea, hoy en día en la industria del arroz, de un montón de fermentados, se usan hongos, Aspergillus oryzae,
se usan un montón de hongos porque los hongos producen unas enzimas muy valiosas, ¿no? Y entonces, pues sí, siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? De hecho, hay un artículo que una vez vimos muy famoso y pues fue noticia de hongos creciendo en el traje de la misión especial Apolo. Había hongos creciendo en ese traje. O sea, pueden degradar compuestos sintéticos, pueden estar a no sé qué, digamos, la presión que hay arriba, temperaturas y todo. Y ahí estaban, ¿no? O sea, no, es increíble, ¿no? El tema con los hongos. Y bueno, pero ojalá y no haya otra, Bien, otra bien. pandemia, por lo menos a corto plazo. Yo creo que, como te decía, es una carrera armamentista Sí, donde tenemos que analizar que tanto las bacterias como el desarrollo de la investigación y la ciencia pues van avanzando y quizás lo que más conviene pues es desarrollar y mantener el foco en la investigación y mantener recursos en la investigación para que cuando pasen cosas como estas, pues estar preparados, ¿no? Y tener el suficiente conocimiento para poder afrontarlo de la manera, de la mejor manera, ¿no? Que no sea tan trágico y haya menos incluso que esta, que pues, fue bastante caótico, ¿no? sí, justo. Y era el mismo tema que tocábamos al inicio, ¿no? O sea, aparte de, gracias al estudio y no limitar áreas de investigación, se puede llegar a ciertos avances, ¿no? Y creo que es con lo que me gustaría que nos quedáramos, ¿no? O sea, es importante estudiar áreas, es importante estudiar virus a pesar de que causen dengue, a pesar de que causen millones de enfermedades y que hayan cobrado muchas vidas, es importante estudiarlos y no limitar el área de estudio, porque gracias a ese estudio los usas a tu favor, los entiendes mejor, sabes cómo se comportan y si vuelve a pasar, sabes cómo llegarlo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, creo que ese tema es bien, bien importante. Pero algo que me llama mucho la atención es que se te nota la pasión, se te nota Ah, cuando hablas, se te nota que te gusta, se te nota que te mueve. Y por lo que me cuentas de tu historia, pues siempre te ha movido, ¿no? mm, ¿Qué te motiva? O sea, ¿qué es lo que dices? O sea, aparte obviamente yo creo que del gusto de descubrir, ¿qué te motiva a estar estudiando tanto? mm, pues yo siempre he dicho que quizás pues, todos tenemos esta ilusión, ¿no? De pues, hacer un superproyecto, de que nuestra investigación sea muy exitosa, ¿no? De lo que estamos haciendo, pues pero yo creo que un poco más allá, pues aportar el granito de arena, ¿no? Creo que todos, de cierta manera, pues tenemos la obligación, por esto que escogimos, de aportar un granito de arena a la investigación, a lo que se está haciendo. Y quizás eso, pues en parte es lo que me motiva. He tenido muy buena formación, o sea, no puedo negarlo. Varias personas en el sentido de me han motivado a esto, o sea, la pasión que creo que trato de impartir, incluso cuando me ha tocado dar clases como docente igual, está influenciada por los profesores que te he ido mencionando durante la plática, ¿no? Todos estos profesores que he tenido desde asesores en toda mi carrera. Y eso está muy bien, ¿no? Y yo creo que pues hoy en día, primero terminar mi doctorado es como lo primero que tengo en mente. Todavía no sé si probablemente sí un postdoc, quizás. O sea, estos que nos enrolamos en este mundo de la ciencia, pues no paramos, ¿no? Entonces como que ya luego doctorado sigue postdoc y sigues investigando, sigues por esa línea de investigación o desarrollas otra línea de investigación. Ya cuando estás en postdoc, pues ya piensas como que ya desarrollar una línea que sea más propia, que tenga que ver más con algunos intereses que tengas y tal. Y bueno, depende, ¿no? Si estás en un laboratorio donde se está desarrollando una línea y ya tienes que estar ahí, pues ahí estás, ¿no? Es parte de esto. Pero yo creo que la sed de conocimiento, ¿no? Es lo que más me apasiona. Si lo redujera a una palabra, es la sed de conocimiento. O sea, soy pues bastante sediento de conocimiento, soy una gente que me gusta pues, escuchar de todo, ver de todo, o sea, platicar de cualquier cosa, no solo de ciencia, a veces de temas de sociedad, de temas de filosofía, de cosas, de lo que sea. Si te aporta conocimiento, pues está bien, porque al final, pues vivimos en una sociedad donde, pues eso nadie te lo puede quitar, ¿no? Siempre he dicho que, y así te lo trato de decir cuando me toca dar clases y tal, ¿no? Pues lo que tú aprendas, pues es una cosa que sí es tuyo, o sea, eso sí no tiene desperdicio, ¿no? Nadie puede quitarte eso. Y, y pues es lo más importante, ¿no? Que tengas eso te lo llevas todo el tiempo contigo, ¿no?
yo creo que la sed de conocimiento sería lo que más hace que siga en esto y pues aportar ese granito de arena, ¿no? Sea cual sea tu línea de investigación, no tienes que ser un premio Nobel, o sea, esos son sueños que uno tiene cuando, cuando niño, ¿no? Cuando joven, ¿no? No tienes que tener el premio del premio, o sea, pues los premios a veces llegan, ¿no? Cuando tienes un trabajo que tiene mérito, ¿no? Esto mismo que mencionabas, ¿no? La mención académica de la investigación fue por la mejor tesis de maestría y pues, estuvo bien, pero no es algo que andes buscando, o sea, es algo que, o sea, en ese momento, pues lo que quieres es hacer la mejor investigación posible para que tu línea de investigación, tu proyecto, tu grupo de investigación, pues pueda seguir avanzando en un tema en particular, ¿no? Y si es una investigación como esa que estamos haciendo, que también tiene un trasfondo aplicado, pues mejor todavía, porque no solo es el avance de tu grupo de investigación, no solo es el avance de la ciencia, sino estás aportando ese granito de arena al conocimiento científico, está bien, pero también a la sociedad, ¿no? Qué mejor que en un futuro puedas ver un producto que quizás tenga pues tu aporte, ¿no? Y que esté funcionando, está haciendo de que pues, comunidades pues, se alimenten mucho mejor y que se pueda extender la calidad de vida, ¿no? Y la cantidad de vida. Yo creo que estamos en una profesión que es gratificante en ese sentido, ¿no? Aprendes mucho y desarrollas como que esa, ese conocimiento. Me gusta mucho esto de aportar el grano de arena, ¿no? Y esta parte de uno de repente sueña, no, quiero un Nobel, quiero, etcétera, pero hay gratificaciones lo más, o sea, no me he ganado un premio Nobel, no sé qué se siente, pero hay gratificaciones, hay cosas que uno lo obtiene que son como Sí, sí. igual muy satisfactorias, ¿no? Ver a lo mejor que lo que está haciendo funciona, que se aplica, que tiene relevancia, que es útil, que tiene impacto. Con Ujú. eso, al menos yo lo veo ahora y uno luego siempre peca, ¿no? Sí, sí. Digo, a lo mejor me quedaría satisfecho, ¿no? A lo mejor ya cuando llegas ahí quieres algo más, pero Cada persona es un mundo, cada persona es un mundo. A mí, por ejemplo, me gusta difundir mucho. Esto que estás haciendo me da mucho gusto, ¿no? De hecho, te agradezco de verdad por la invitación y te agradezco porque tengas esta iniciativa, ¿no? Una de las cosas que me he sentido que más gratificante me siento cuando estoy haciendo eso, pues es en la docencia, increíblemente. O sea, desde que estaba estudiando, pues era alumno ayudante de biofísica, era la materia más difícil de la carrera. Era una de las materias más difíciles de la carrera. Y me acuerdo que todo el tiempo, antes, cuando estaba preparando como con un seminario y tal, me tocaba dar seminarios casi siempre, y preparando el seminario trataba como que de buscar la manera de que fuera, bueno, platicábamos un poco de esto, ¿no? Fuera de cámara, ¿no? De que fuera más que fuera denso lo que estuviera dando, más de que fuera una cosa que se quedaran con algo y que tuvieran la capacidad de entender lo que estaba pasando, ¿no? De entender el proceso, de entender, eran cosas muy complejas y quizás si logras primero que te presten atención entendiendo algo, luego puedes seguir avanzando y quizás algo que es un poco más complejo derivado de eso que lo entiendas más fácil porque ya captaste la atención, ¿no? Y hoy en día igual también cuando estoy igual acá, me ha tocado dar clases en Luan varias veces, pues me siento muy grato cuando luego se acaba la clase y pues te dicen de vez en cuando, tú también en los pasillos te dicen, no, pues me gustó muchísimo lo que hiciste, me gustó mucho esa clase, entendí esto que no hace rato no lo entendía. Pues me ha pasado incluso con esto de CRISPR, que luego tuve unos estudiantes que fueron a verme y me dijeron, mira, quiero entender más sobre esto, ¿no? Cuando creo ni siquiera estábamos empezando a desarrollar lo de CRISPR acá, pero ya les platiqué un poco de eso en una clase, les llamó tanto la atención que luego querían saber un poco más, ¿no? Y eso está bien, eso se siente bien que aportes un poco a las personas y que luego pues alguien pues quizás se meta más en este mundo de la investigación por ti, pues eso está muy bien, ¿no? O sea, eso yo creo que, o sea, puede parecer romántico esto que te estoy diciendo quizás, pero para mí sí, sí sí, influye muchísimo. O sea, la docencia te da un nivel de satisfacción que quién bueno, sabe, ¿no? Quién sabe que sea parte de lo que me mantenga en esto, ¿no? Y nada, este mundo que estamos estudiando, pues hay tanto por descubrir aún, aunque no parezca. O sea, yo creo que conocemos bien poco todavía de todo lo que se espera. Entonces hay mucho por ahí que está esperando a ser descubierto, ¿no? Está esperando a que se pueda entender mejor y quizás eso que logres descubrir o que logres profundizar en un tema en particular, pues puede ser una herramienta fundamental que puede usar otra persona, porque eso es lo que tiene la ciencia, que subirse a hombros de gigante, ¿no? Puede usar otra persona para desarrollar algo más, ¿no? Quizás eso sea en parte lo más gratificante, ¿no? qué increíble, qué increíble. Pues creo que estamos llegando al fin Mm. de la entrevista, tristemente, porque está,
está siendo increíble, pero bueno, no sin antes, tienes foro abierto, ¿quieres dejarle algo a la audiencia que nos está viendo? Mm, Un consejo, algo que se lleven. ¿Qué les puedo decir? Pues para los que no estamos en este mundo, o sea, los que no están en este mundo, que todavía no saben que quieren, ¿no? Quizás los más chavitos, ¿no? Y tal. Pues que lo piensen, que crean, se sienten como que curiosos de cualquier cosa, se sienten curiosos de lo que les está pasando, pues quizás este sea el camino, ¿no? Quizás el camino sea esto de la ciencia, ¿no? Quizás el camino sea, no tiene que ser biología, pues puede ser química, física, lo que sea, ¿no? Al final todo es una manera de entender todo esto. Y lo otro, que quizás son para los que ya estamos en esto, los que a veces nos cuestionamos, porque no es mentira que nos cuestionamos todo el tiempo, a Sí, veces si es el camino correcto, si de verdad pues es lo que quieres para tu vida, que hay días difíciles, hay tiempos bien duros, en mi caso estar lejos de la familia es durísimo, cuesta muchísimo, pero es parte de esto que escogí, ¿no? Y quizás es una balanza, ¿no? De estas cosas que me son gratificantes y quizás eh, pesan más que estar lejos de la familia, pero al final la familia siempre está cerca, ¿no? La familia al final pues entiende que estás haciendo algo que te está gustando lo que estás haciendo, que es tu futuro. Y yo creo que el mejor consejo que puedes dar es, al menos de mi parte, es que cuando estés en esos días difíciles, pues piensa en estas cosas que te motivan, ¿no? Piensa en estas cosas que te mueven. Piensa en ese niño de hace un montón de años que estaba viendo esos libros de química que no entendía nada y que decía, pues yo quiero entender esto, ¿no? Piensa en esa persona que empezó a recibir sus primeras clases y que empezó a gustarle muchísimo esto, ¿no? Y piensa en todo lo que has cambiado, en todo lo que has logrado de esa época para acá. Y quizás eso haga de que ese día te levantes con ganas, te pongas esa bata de laboratorio, saques esa pipeta y que puedas hacer lo que estás haciendo. Quizás yo creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar a todos los que estamos en este mundo y, y que a todos nos pasa, ¿no? Que a todos nos pasa y quizás pensar en eso sea lo mejor. todo pasa, todo pasa. Pues te agradezco mucho por Gracias, Carlos. venir. Gracias a ti. Les agradezco mucho al equipo de producción, como siempre. Y pues nada, este es tu espacio, vuelvo cuando quieras, ya sabes. Gracias. Entonces, Estamos en contacto. Cuídate muchas mucho. gracias.